Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Javi Níguez y hoy os traigo un vídeo sobre textos en CSS. Esta clase es súper importante porque así vamos a hacer que nuestros textos en nuestros proyectos queden súper chulos. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal porque así vas a estar al tanto de todos mis futuros vídeos. Y muy importante, si has llegado a esta clase y ves que no comprendes lo que estoy explicando, te aconsejo que vayas a la primera clase y empieces el curso desde el inicio. Así que no os quiero hacer esperar mucho más y vamos con la clase. Bueno chicos, vamos a comenzar con esta nueva clase y antes de empezar con el tema textos, lo que voy a hacer es primero explicaros una cosa que se me pasó en la anterior clase. Cuando estábamos trabajando con las imágenes, seguramente algunas personas habrán experimentado algún problema. Y es que no se visualicen estas imágenes, ¿vale? Esto pasa por una razón. Si nosotros nuestro CSS, nuestro estilo .css, lo tenemos dentro de una carpeta, CSS lo que interpreta es solamente textos, tamaños y demás, pero las imágenes no las interpreta porque el archivo no está en la raíz, ¿vale? Entonces, como veis, yo ahora mismo tengo este archivo style.css en la carpeta CSS, está linkeado aquí con css/style.css y tengo una imagen de fondo. Si os fijáis en mi navegador, veréis que no está mostrando esa imagen. ¿Por qué no está mostrando esa imagen? Simplemente por esta razón. Si nosotros ahora cogemos este archivo y lo pasamos a la raíz, lo movemos a la raíz, esta carpeta la podemos eliminar. Vale, ahora tenemos este archivo en la raíz y lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro head y en el link donde linkeamos este CSS cogemos y quitamos la ruta de la carpeta, lo dejamos tal cual, solamente porque está en la raíz. Si ahora esto lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, vamos a ver que ya esta imagen ya se visualiza. ¿Por qué se visualiza? Precisamente por esto. Cuando sabemos que en el proyecto que vamos a hacer no vamos a introducir imágenes en CSS, en el archivo CSS, podemos meter nuestro style dentro de una carpeta llamada CSS, por ejemplo. Pero si sabemos que vamos a utilizar imágenes, lo recomendable es tener el archivo style, el principal, tenerlo en la carpeta raíz, ¿vale? Donde está imágenes, donde está el index.html y demás archivos. Bueno, si habéis experimentado algún problema, de esta forma lo vais a solventar. Bueno chicos, vamos a empezar ahora ya con la clase de textos y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro HTML y lo que hay dentro de las etiquetas body lo vamos a quitar y nos vamos a crear un section. Dentro de este section lo que vamos a hacer es crearnos diversos elementos, como podría ser un H1. Nos vamos a crear también un párrafo, donde podemos poner un lorem issue. Y también nos vamos a crear un link, donde pues vamos a poner aquí como texto, soy un enlace, por ejemplo, y voy a poner el símbolo del hashtag, que como ya sabéis lo que va a hacer es convertir un texto en un enlace. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle aquí un class, donde se va a llamar sección. Vamos también a crearle un class al H1 que se va a llamar título. Vamos a crearle también un class al texto que se va a llamar texto. Y también le vamos a crear un class al enlace y lo vamos a llamar enlace. Bueno, ya tenemos esta parte. Si vamos a nuestro navegador, vamos a ver que ahora mismo ya tenemos aquí esta información. Vamos a ir ahora mismo a nuestro CSS y lo que vamos a hacer es empezar a ver el tema texto. Voy a quitar esta parte del body para que lo podamos ver bien, todo bien. Vamos a dejar los estilos del navegador reseteados para que así no tengamos ningún problema.
y vamos a comenzar. Por ejemplo, vamos a crear en el section y lo que vamos a hacer es crearnos... vamos a decorarlo un poquito, ¿vale? Vamos a hacer que el section tenga un width de, por ejemplo, vamos a poner 400 píxeles y vamos a poner un... Bueno, vamos a poner un age también de otros 300. Le vamos a poner también un background y que sea, por ejemplo, un gris. Y vamos a ponerle también, lo vamos a centrar, si recordáis, con el valor auto, lo vamos a centrar, ¿vale? Si ahora lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, ya tenemos este mini recuadro, esta sección en donde tenemos un título, una descripción y un enlace. Vamos a ponerle un fondito un poquito más claro. Bueno, le vamos a cambiar el color y le vamos a poner un color, un gris un poquito más suave, ¿vale? Para que podamos verlo bien. Por ejemplo, este color. Vale, si nos vamos a nuestro navegador, ahora lo vemos más claro, ¿vale? Más clarito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir probando el tema textos. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde el propio section, como sabéis, podemos heredar diferentes informaciones a las etiquetas que tengamos dentro. Entonces, la primera etiqueta que podemos trabajar podría ser la de font size, que esta lo que va a hacer es aplicarle un tamaño a los textos. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos 30 píxeles y lo guardamos, si nos vamos a nuestro navegador, vamos a ver que ahora mismo todos los textos se nos han puesto en ese tamaño, ¿vale? Esta misma propiedad la podemos utilizar individualmente en cada uno de nuestras clases. Si nosotros ahora cogemos, esta la quitamos del section y ponemos, nos creamos el atributo de clase de título y nos ponemos aquí el font size, podemos ponerle aquí el 30 píxeles y si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que ahora mismo solo tiene 30 píxeles el título, ¿vale? Podemos verlo más, incluso vamos a cambiarle y le vamos a poner un 50 para que sea mucho más grande. Si nos vamos a nuestro navegador, veréis que se ha hecho muchísimo más grande. Esta es la primera etiqueta que vamos a ver de texto. Dentro de las etiquetas de texto también tenemos muchas. Si recordáis Visual Studio Code, una vez que estáis empezando a escribir, veréis que ya os está dando varias opciones. A mí lo que me gustaría es que pudierais ir trabajando un poco el probarlas todas para que así podáis entender para qué funciona cada una, ¿vale? Porque son muchas y realmente en este curso no las podemos ver todas, pero sí que vamos a ver las que más se suelen utilizar. Por ejemplo, tenemos font weight, que esta lo que nos va a decir es el grosor de ese texto. Si le podemos poner, por ejemplo, un bold, que lo que nos va a hacer es ponernos este texto una especie de negrita, ¿vale? De todas formas ya estaba en negrita este texto porque si os fijáis, al ser una tipografía tan grande, pues ya la teníamos así. Pero también lo podemos poner por unidades. Quiere decir, se puede poner, por ejemplo, un 400 y si lo guardo y me voy a mi navegador, veréis que se acaba de hacer mucho más fina, ¿vale? Como habréis visto, todas estas métricas van desde el 100 hasta el 900 normalmente, ¿vale? Cada unidad pues representa un tipo de grosor. Esto también obviamente lo podemos crear en los párrafos, en cualquier clase de texto, ¿vale? Si yo ahora pongo aquí, ahora me acabo de crear lo que es los estilos de tanto el texto como el enlace. Si yo ahora copio estas, por ejemplo, aquí y las vamos a poner aquí y las vamos a poner aquí también, podríamos jugar con los tamaños. Podríamos decirle que el título sea un título grande, un 60, que tenga un grosor de 800, queremos que el texto tenga un 24 píxeles y que esté en un 500
y le podemos decir que el enlace tenga un 16 y que el texto sea y que el grosor sea también de 500. Si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que ya acabamos de hacer que cada uno de nuestras etiquetas tengan unos tamaños y unos grosores diferentes. Más cosas que podemos hacer. Cuando tenemos párrafos, tenemos la opción de hacer un line age. Y dentro del line age podemos ponerle una medida. Por ejemplo, podemos ponerle una medida que sea de 50 píxeles. Si nos vamos a nuestro navegador, vais a ver que lo que hace este archivo, esta propiedad, es dotar de un ancho, de una distancia de un párrafo a otro. Para que lo veamos bien, voy a poner un age del 100%. Bueno, de hecho, le voy a quitar el age y así se quedará mucho más cuadrado el texto. Vale, ya lo vemos. Y vamos a ponerle ya de paso... Vamos a ponerle también al section, le vamos a poner un padding que sea, por ejemplo, de 20 píxeles. Así ya, de paso, vamos dejando un poquito esta caja un poquito mejor en cuanto a su visualización. Lo vamos a hacer un poquito más ancho para que lo vaya a ir bien. Le vamos a poner un 600. Perfecto, ya lo tenemos. Bueno, ya tenemos esta parte. Y ahora vamos a ver muchas más etiquetas, ¿vale? Otra etiqueta que podemos hacer en cuanto a textos es el text decoration, ¿vale? El text decoration. ¿Qué podemos hacer con el text decoration? Podemos decirle que queremos un line draw. Y si os fijáis, lo que está haciendo es tachar el enlace, ¿vale? Tenemos diferentes opciones para poder hacer decoraciones a esos textos, ¿vale? De la misma forma, si os fijáis, en todos los enlaces de serie vienen en este color azul y suelen venir con el subrayado. Si nosotros quisiéramos quitar ese subrayado, lo único que tendríamos que hacer es indicarle un none, ¿vale? Si nosotros ahora lo guardamos y nos vamos a nuestro documento, veréis que acabamos de quitar ese subrayado. Otra cosa, si os habéis fijado, es que el título, si os dais cuenta, al tener un padding, que aquí se ve claramente que es de 40, de 20 como hemos puesto, en cambio aquí arriba no lo está respetando y aquí hay un alto bastante grande, una separación en cuanto al título y el texto. Esto es porque, como recordáis en anteriores clases, un título es una etiqueta de bloque. ¿Cómo podemos corregir este área tan grande que hay aquí? Pues nos vamos a nuestro CSS y en el selector de título lo que vamos a hacer es ponerle un display inline, ¿vale? Si le ponemos un display inline y lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, veréis que ahora ya por fin recupera realmente el padding que debería de tener esta sección. Bueno, vamos a seguir haciendo más cosas en CSS. ¿Qué es lo que podemos hacer en CSS con texto? Pues, por ejemplo, podemos utilizar la propiedad font style, ¿vale? Y como veis, os da diferentes opciones. Tenemos la itálica, tenemos la normal, oblicua, initial, inherit. Bueno, tenemos varias. Podemos poner, por ejemplo, la italic. Y si la guardamos y nos vamos a nuestro navegador, como veis, nos crea nuestra tipografía en itálica. Esto, de la misma forma, también lo podemos crear en cualquiera de las etiquetas de texto que tenemos, ¿vale? Otra de las propiedades que podemos hacer es la de crear una fuente, seleccionar la fuente que queremos para nuestro documento. Esto lo podríamos crear directamente creando nuestro body y seleccionando Font Family, ¿vale? Como veis, Visual Studio ya nos está dando diversas opciones para poder crear nuestra tipografía. Podemos elegir, por ejemplo, una de estas. Si la guardamos y nos vamos a nuestro documento
veréis que ahora es otra tipografía diferente. Vale, aquí hay un par de cosas que hay que explicar. Si os fijáis, realmente con que vosotros simplemente pusierais la tipografía y la guardamos, si nos vamos a nuestro documento, vamos a tener esa tipografía. Porque veis que Visual Studio Code te hace comas y puedes poner más tipografías. Eso es porque si por un casual los visitantes a nuestra web no tuvieran esta tipografía instalada, lo que va a hacer en nuestro CSS es mostrarle la siguiente que hayamos puesto, ¿vale? En el caso de que nosotros, imaginaros que yo escribo mal esta tipografía, esta fuente, si me voy a mi navegador, veréis que me cambia la tipografía y lo que está mostrando es la siguiente que tengo. Ahora bien, estas fuentes son fuentes muy sencillas. Estamos hablando de una Arial, una Time, una Helvética, y todos vamos a querer siempre personalizar nuestros proyectos con unas tipografías, unas fuentes lo más chulas posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de forma muy sencilla. Nos podemos ir a Google Fonts y en Google Fonts tenemos un montón de opciones de tipografías diferentes que podemos utilizar en nuestros proyectos. Si vemos aquí, tenemos muchísimas tipografías. A mí, por ejemplo, una que me gusta mucho se llama Raleway, que es esta de aquí que tenemos. Si hacemos clic en esa tipografía, como veis, podemos hacer una cosa. Es poner en el campo de texto. Como veis, podemos poner un texto y vamos a visualizar ese texto que hayamos puesto en sus diferentes variantes para ver cómo está quedando esta tipografía. Como veis, queda bastante chula. Es una tipografía que yo, por ejemplo, particularmente utilizo mucho para los títulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a seleccionar lo primero las tipografías que queremos importar a nuestro proyecto. Yo, por ejemplo, suelo hacer una cosa y es... Suelo coger una muy finita, como puede ser la de 100, y le dais aquí a seleccionar este estilo. Luego suelo utilizar otra light, que podría ser esta de 300. También suelo utilizar una regular, esta de aquí, y luego ya me voy a una medium, para tener diferentes variantes, y una bold. Yo las bold me gustan bastante gruesas, porque para los títulos suele estar bastante chulo. Entonces, pues por ejemplo, podemos coger el black este de 900. ¿Vale? Como veis, ya tengo aquí todas los diferentes estilos que quiero importar a mi proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí donde pone Embed. Y como veis, aquí nos está dando la forma que tenemos de importar esta fuente a nuestro proyecto. Este es el link que vamos a poner en el head, o sea que copiaríamos este link y nos vamos a nuestro documento de HTML y pues debajo mismo del style vamos a poner este enlace, ¿vale? Con esto... Lo guardamos, ya tenemos nuestra fuente Raleway importada a nuestro documento. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Si os fijáis, aquí ya os está indicando Google Font cuál es el font family que tenéis que poner. Si ahora copiamos este font family y nos vamos a nuestro documento de HTML, a nuestro documento de CSS, podemos cambiar este documento y ponerlo. De hecho, no lo voy a poner aquí para que veáis la diferencia. Lo voy a poner directamente en el título. ¿Veis? Entonces tengo mi texto normal, todo lo que es el tema texto, lo voy a utilizar con un Arial. Y en el título voy a utilizar Raleway, ¿vale? Si yo ahora guardo este documento y me voy a mi navegador, como veis, ya estoy utilizando Raleway como fuente en los títulos, pero sigo manteniendo el Arial en el texto normal, en el texto restante que no sea título.
De esta misma forma podemos localizar y utilizar diversas fuentes. No tenemos que utilizar solamente una. Como ya os he dicho, podemos utilizar una fuente como Relewy para los títulos y podemos utilizar una Lato, por ejemplo, para los demás textos. Yo, por ejemplo, voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a traer una 100, me voy a traer una 300, me voy a traer una 400 y me voy a traer una 900, ¿vale? Como veis, ya tengo aquí el link que me tengo que copiar. Me lo voy a importar a mi documento de HTML. Voy a poner la siguiente aquí. Lo voy a guardar. Y ahora lo que voy a hacer es coger el font family, como veis, que es este, el del Lato. Me lo voy a guardar, lo voy a copiar, me lo llevo a mi documento y ahora le voy a decir que el resto de texto en el body quiero que sea Lato. En el título quiero que sea Relewy, pero en el resto del texto sea Lato. Si yo ahora esto lo guardo y me voy a mi navegador, como veis, ahora estoy utilizando Relewy como título y Lato como tipografía, ¿vale? De hecho, incluso, como veis, como el enlace no es un título, también está utilizando esa fuente. Si abrimos el inspector de etiquetas, como veis aquí abajo, veréis que mi título está utilizando fuente. Si yo la desactivo, ¿veis? Estaría utilizando entonces ya la de Lato, porque sería la siguiente que estaría en el sistema, ¿vale? Como hemos puesto. De la misma forma, si comprobáis el texto, vais a ver que está utilizando la fuente del body, que sería la de Lato. Si yo la desactivo, la oculto, sería otra tipografía totalmente diferente. Ahora bien, incluso si os fijáis, realmente esta tipografía hemos utilizado una Lato, como veis aquí en el body, pero tenemos aquí un font weight que es de 500, porque lo estábamos probando anteriormente con otras fuentes. ¿Qué es lo que pasa? Este 500 no está haciendo realmente ningún efecto. ¿Por qué? Porque si os fijáis en nuestro documento, en las Lato no hemos importado, bueno, sí, hemos importado una 500, pero podríamos utilizar cualquiera de las demás de los demás grosores que hemos utilizado, ¿vale? Si nosotros ahora en nuestro CSS, en el body, cogiéramos y ponemos un font weight y ponemos un 900, que si os fijáis, aquí no la hemos importado, la de 900, y ahora en el texto quitamos este font weight, nos va a respetar el font weight que tenemos en el body, que es el de 900. Si nosotros nos vamos ahora a nuestro navegador y lo actualizamos, como veis, ya utilizamos este 900 de grosor en el texto. De la misma forma, en todas las clases podríamos utilizar esas etiquetas. Incluso si hubiéramos cogido una cursiva, que en este caso no la hemos utilizado, pero como veis aquí tenemos varias itálicas, si os fijáis, si hubiéramos traído a nuestro proyecto una itálica, pues simplemente con el font style italic podríamos también utilizar esa fuente de Google con la itálica, ¿vale? Y bien, ahora otra propiedad que vamos a ver va a ser la de justificar o situar el texto donde nosotros queramos. Como veis, los navegadores siempre de serie justifican el texto a la izquierda, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ir a nuestro documento y, por ejemplo, podemos utilizar el text align y le podemos decir que lo justifique todo hacia el centro, que lo alinee todo al centro. Si nosotros ahora lo guardamos y nos vamos a nuestro documento, veréis que ahora mismo todo se ha centrado, ¿vale? Todo el texto se ha centrado. Podríamos también utilizar realmente cualquiera de las opciones que nos da.
Si os fijáis, tenemos varias, podemos justificar el texto, podemos hacerlo hacia la derecha. Realmente, si utilizamos el justificar, si os fijáis, lo que nos va a hacer es rellenar, digamos, de derecha a izquierda, de una forma justificada totalmente, el texto que tenemos. Hoy en día realmente no se utiliza mucho, ¿vale? Solo para casos muy concretos, porque si os fijáis, os va a dejar diferentes separaciones de los textos. De una palabra a otra, nos va a dejar diferentes márgenes, ¿vale? Esto es porque lo que va a hacer es intentar con cada fila justificarla a su esquina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto a veces puede quedar mal. Si tenemos palabras, por ejemplo, como veis aquí, tenemos palabras más largas, con lo cual la separación es más pequeña, pero aquí tenemos palabras más cortas y la separación es más grande. Realmente visualmente no suele quedar muy bien. Lo que sí que se suele utilizar es o alinear a la izquierda, el left, o alinear al centro con el valor center. Aquí ya me gustaría que también vosotros probarais un poco qué más os gusta, que probarais tanto las diferentes fuentes de Google, que probarais los diferentes grosores, e incluso meterle alguna tipografía italic, utilizar un poco diferentes tipografías para diferentes partes, o bien para el título, o bien para el texto, o bien para los enlaces. Me gustaría que como ejercicio para esta clase realizarais este ejercicio, ¿vale? Realizarais estas pruebas para ir un poco probando todas estas propiedades que estamos hablando y también sus diferentes valores. Pues bien, ya hemos terminado esta clase, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Un saludo y muchas gracias.